Nuevo bloque de local y seguimos con este tema, viviendas municipales. En este caso hemos invitado a Martín Cantoro, quien es integrante del Tribunal de Cuentas por Encuentro Ciudadano, Samantha David, concejal de Unión por Córdoba, Frente para la Victoria, y Eduardo Escopa, concejal de Encuentro Ciudadano. Muy buenas noches y muchas gracias por venir. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Los agradecidos somos nosotros porque sabemos que distraen de su tiempo. Y bueno, es a manera de clarificar, ¿no es cierto? Eduardo, no hace mucho hicimos un programa en el cual estuviste presente también, en el cual se habló del tema de la vivienda municipal. Y bueno, la pregunta es, ¿qué pasó? Al juicio. La verdad que esa pregunta tendría que haber respondido el ingeniero Fabricio Pedruzzi. Pues si ustedes se acuerdan, en ese programa le advertimos de que esta situación venía, de que en realidad él no había actuado como correspondía en los meses anteriores, cuando se empieza a notar la situación de crisis de esta empresa. Empiezan los cheques rebotados, que primero eran 300.000 pesos, después subió a 1,5 millones, después a 3 millones, y el último programa yo lo mostré, ya estábamos en 13,5 millones. Y la otra explicación que en esos momentos, o la única explicación que dio Pedruzzi, es que no había ningún tipo de atraso y que esto se debía al fenómeno climatológico, a las lluvias. Y la verdad es que yo escuchaba que algunos funcionarios decían que la obra debió haber terminado a fines de agosto por las lluvias, porque en realidad debió haber terminado fines de marzo. Y la verdad es que creer de que en Río Cuarto llovió durante 5 meses seguidos o alternados, pero durante 5 meses, la verdad, escapa comentario. Me parece que hay una actitud, yo casi le diría que salvo a Escopa, el resto, y a Petenati y a los demás le están tomando el pelo. Pero que a mí no. Es por la falta de pelo. De hecho, en diciembre, tanto el intendente como Pedruzzi dijeron que no querían adelantarse, pero que capaz que antes de marzo estaban entregadas estas 101 viviendas. Esta fecha de agosto que aparece ahora no es real y tampoco están dando una fecha clara de la situación, pero al margen de eso, creo que coincidimos la mayoría en que se pagó antes de que la obra estuviera terminada, y eso es lo que va trayendo los inconvenientes de Ivecor. Es ahí donde se le trasladan al municipio puntualmente y terminaron con esta nueva decisión de subcontratar con una empresa que no tiene la capacidad suficiente y sin sacar del medio Ivecor cualquier pago que vaya a Ivecor. Todos los acreedores de Ivecor van a ir sobre eso y las viviendas no se van a terminar de hacer. De hecho, él se preguntó el viernes en la sesión a cuánto había ascendido el tema de los embargos de la empresa Ivecor, y ya llevamos arriba de los 200.000 pesos y recién este proceso empieza. No sé cómo piensa hacer el municipio en esto. El secretario dijo cesión de créditos, que yo sepa, la cesión de crédito también es embargable, entonces no tendríamos una solución puntual. Creo que hay que cerrar estas 101 casas y tomar la decisión en serio de volver a empezar y hacer las cosas como corresponden. Martín, ¿fallaron los controles? Evidentemente, lo que falla... los de municipales, sí, ¿no? Sí, claramente se entiende la idea. No fallaron los controles de las personas que en su primer momento estuvieron afectadas a controlar el avance de obra, puesto que ellos manifestaron desde un primer momento toda una serie de irregularidades en torno al modelo constructivo que proponía Ivecor y sobre la capacidad de la propia empresa para ejecutar la obra, que si hubieran sido oídos en su momento no hubiésemos llegado seguramente a este punto. Lamentablemente el secretario Pedruzzi no oyó a todo este cuerpo de inspectores que le decían que la casa que proponía Ivecor era otra, no era la que necesariamente había contratado el municipio. Le advertían que la empresa no avanzaba con el ritmo de obra que estaba estipulado en el pliego. Le advertían que había serias falencias técnicas en algunas de las viviendas, en resolver determinadas cuestiones, al punto tal de llegar a solicitar multas por un lado y a plantear abiertamente que evidentemente Ivecor no tenía la capacidad ni la envergadura para llevar adelante esta obra. En función de que el secretario jamás los oyó ni le aplicó a la empresa las multas pertinentes, este cuerpo de inspectores decide dar un paso al costado, con lo cual hasta ese momento, los controles claramente no fallaron, sino que no fueron escuchados.
Sí, lo que no deja de sorprender es la connivencia que hay de parte de los funcionarios públicos, en este caso un secretario y sus subsecretarios, para con una empresa al momento de permitirle toda una serie de cambios y irregularidades, pero además certificarle obra y en ese concepto emitirle pagos por obra que en realidad ni siquiera estaba, no es que estaba, ¿Quién firmaba las mal hecha. certificaciones? La certificación la firma en persona el ingeniero Pedrucci con algún colaborador, algún subsecretario, pero no Porque cuenta si con no el estaban esos aval. controles, diríamos, no estaba el aval del equipo técnico del arquitecto Exactamente, del municipio. evidentemente acá hay una firma a título personal del secretario, a lo sumo algún subsecretario del área, pero no hay personal técnico de la secretaría. Bueno, de hecho, la Secretaría de Vivienda es una secretaría que prácticamente no tiene personal a cargo. ¿Sí? Es Esto una digo simple yo, no vine estructura. antes de cuando dependía directamente del IMB, del Instituto Municipal de Vivienda, solamente Pedrucci, ¿cuándo asumió? A ver, No. vamos por parte. Sí. La obra, 1000 viviendas para la clase media, siempre dependió en su momento de lo que era la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vialidad, está que bien. dependía de Pedrucci, Está bien. que cuando Claro, se claro, crea está la bien. Secretaría de Vivienda, él se lleva ese contrato y la Claro, está contratación de la infraestructura de Castelli y Albert. Con lo cual, esa obra en particular siempre estuvo bajo la órbita de Pedrucci. Lo otro es lo que comentaba recién Américo Almacén, las viviendas sociales son las que tienen de algún modo a cargo el IMB. Claro. ¿Y por cuántas viviendas se pagó? ¿Cuánto es el dinero que entregó la municipalidad? A ver, en el Tribunal de Cuentas y por información que nos lista el propio sistema informático municipal, que el Tribunal de Cuentas no lo edita, sino que simplemente lo observa, constan pagos a Ibecor por aproximadamente 37 millones y medio de pesos. ¿Sí? Para Por no hacer 101 una viviendas. Exactamente, son 37 millones de pesos, es el equivalente a aproximadamente 189 viviendas, el valor original de la vivienda de 2 dormitorios. Muchas veces se prestó discusión que si eran más metros, tantas casas, menos casas. Nosotros le hicimos una simple cuenta al ingeniero Pedrucci para no mezclar una etapa, otra, acopio con avance de obra, etcétera, etcétera. Contabilicemos certificados solamente afectados a la primera etapa. ¿Y a qué conclusión llegamos? Que a enero de este año, Pedrucci certificaba que entre acopio y la obra propiamente dicha, la empresa tenía un avance de obra del 94% sobre esas 101 primer viviendas. En febrero el 97%. Podemos discutir si le faltaba la puerta de ingreso, el picaporte a la puerta o alguna canilla. Bueno, pero pero aparentemente era solo eso lo que le faltaba. Estamos en En octubre febrero, y bueno, todavía faltan hoy, algunas. hoy es imposible certificar ese avance de obra hoy sobre esa etapa. Entonces, ¿qué certificaron? Ahora ¿Qué observaron en enero, en febrero? ¿Qué pasó en el medio? No está ni en materiales ese... Hay otro aspecto curioso, si importe? se quiere, que consta en el expediente. Porque Toda estamos esta hablando información del consta en el triple, expediente, ¿verdad? El triple de la vivienda Exactamente. realizada. Otro dato curioso respecto de la copia de materiales. Llegado a ese punto, obviamente ya la empresa prácticamente no podía cobrar por la primera etapa porque había cobrado todo. ¿Sí? Dice la empresa, bueno, vamos a empezar con la segunda etapa. Piden para acopiar materiales. Piden para copiar materiales de aproximadamente 145 viviendas. ¿Sí? Eso fue también en febrero. La municipalidad le transfiere 10 millones de pesos a Ibecor para acopio de materiales. Pero En mayo salta el problema financiero de la empresa, con toda una publicación en el matutino local en donde había problemas, y para desmentir de alguna manera esta cuestión, se monta un operativo en escena, se viaja a Montemaíz a ver el acopio de material que tenía Ibecor. Y se solicita por expediente que Ibecor certifique cuánto material tiene. Ibecor en el expediente dice tener material para 38 viviendas en el máximo de los casos. Pero, no sé, Eduardo, el contrato decía que cuando... Tenían que invertir un Claro, 50% al finalizar la primera etapa. De la segunda. De la segunda. Claro, es decir, Justamente. 50, Que ya 100 son viviendas 12, más era el exacto. 50%. Exacto. Es decir, a fines de marzo ellos tendrían que haber invertido el 50% de lo que era la segunda etapa, esas 200 viviendas de las que hablaban hace un rato. Está claro que a fines de marzo no se había terminado la primera etapa y estaban muy lejos, como dice el licenciado Cantoro, de haber invertido ese 50%. Es decir, la municipalidad le adelantó y no la empresa invirtió. Y ahí está el agravante de esta situación. Pero que vuelvo a decir, todo esto fue advertido en su momento, lo hizo el Tribunal de Cuentas. A principios de este año nosotros le advertimos al ingeniero Pedrucci,
8 de mayo del 2014. Sí, en este programa. Que Sí. no, incluso fue antes, que nos dijera cuándo la empresa había pedido la prórroga del plazo de finalización de obra, justamente por las condiciones climáticas. 8 de mayo del 2014. Al día de hoy nunca nos informó. Entonces, ya en ese momento había alguien que le estaba advirtiendo, mire, el plazo de obra se ha vencido. Me parece que, vuelvo a decir, el ingeniero Pedruzzi, la verdad que no hay explicaciones posibles para esta situación. Me decía que es la primera vez que el municipio hace una obra de vivienda y entendible, con toda la falencia que eso puede significar. Pero además era el caballito de batalla de la gestión Jury. ¿Por qué cree que no se siguió los controles, no se cumplió con lo prometido? Creo que fue una bola de nieve primero para este ejecutivo municipal que creyó que se podía hacer las cosas y uno confió también en que pudiera hacer estas viviendas. No creo que es muy fácil porque por ahí se pregunta, la responsabilidad es de todo el mundo, menos de la municipalidad. Y el tema acá al margen, porque uno puede fallar una empresa. No, políticamente acompañaron Sí, todos. por supuesto, nosotros no somos cogobierno, nosotros somos responsables de los fondos. Y como decía el concejal recién, pero en octubre del 2013 también solicitamos otro pedido de informe, pues ya veíamos que las cosas no venían bien, estamos hablando del año pasado, y en realidad no se avanzó, y cuando tuvieron que ir a controlar, primero la licitación que tiene el Ejecutivo parece una licitación distinta a la que nosotros votamos en el Consejo. Ahora hablan de metros cuadrados y de habitaciones, cuando el pliego dice 1000 casas, 1000 viviendas, eso no se puede modificar. El tema del acopio, es decir, ¿quién acopia? Porque por ahí dicen, bueno, ahorramos 4 millones para hacer viviendas sociales. ¿Pero qué tiene que ver esos 4 millones que supuestamente ahorraron para las viviendas sociales? Están saliendo de lo que es la licitación, del objeto de licitación. Cambiaron la modalidad constructiva, ahora vuelven con la modalidad constructiva. Pero la empresa podría haber fallado. Ahora, el problema es que se pagó lo que no se hizo. Y lo que decía el licenciado es lo puntual. Es decir, se certificó obra que no se hizo y sin ningún problema, porque ahora te cambian, son metros cuadrados los que certificamos. Hay una Discúlpame, cuestión, sí. podemos hacer una pausa y ya Sí. regresamos, Eduardo, con tu opinión. Ya regresamos con viviendas municipales en esta propuesta de Octa.